juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y hablamos, voy a repetirlo por cuestión de ayuda para los que están oyendo afuera. Estudiamos la iglesia en profecía, estudiamos la iglesia en figura, estudiamos el lugar del ministerio cristiano y ahora con la ayuda del Señor vamos a mirar estos versículos donde nos habla de la iglesia en principio, es decir, sus fundamentos y, y los principios que rigen lo que debe ser una iglesia. Esta mañana, con la ayuda del Señor, me voy a enfocar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tenemos también la semana que viene, con la ayuda del Señor, si así el Señor lo permite, tenemos un texto importante, ¿verdad? Que vamos a hacer alusión a él hoy, como dice en Mateo capítulo 18 y versículo 20. No tienen que buscarlo, pero vamos a hacer alusión a él, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, aquí se nos están estableciendo los principios de nuestras reuniones, ¿verdad? Y quisiera notar lo primero, la autoridad para reunirse. Hemos hablado de la autoridad, ¿verdad? La autoridad viene de Dios y de su palabra, que es el medio por el cual, en su gracia, Él y en su soberanía, Él ha querido hablarnos a través de su palabra. Muchas veces, ¿verdad? La gente quiere, de nuevo, como he dicho, la gente quiere mucha experiencia y muchas veces el sentimentalismo y las emociones. A veces nos dejamos llevar por la enseñanza de cierto, ¿verdad? El magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia y la tradición, pero volvemos a la autoridad máxima. Eh, hace poco empecé a leer un libro de una señora joven donde ella narra las luchas que ella ha tenido por su salud desde jovencita, por una cuestión de una enfermedad en su corazón. Y mientras yo leo y yo veo, ¿verdad?, con la sinceridad que ella narra los hechos, sin embargo, muchas veces eh, el prisma o la lupa por la cual ella mira las cosas que Dios tiene son basadas en experiencias y no en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que no hay, que el hombre una vez se muere no vuelve. Ella en su experiencia, y claro, ella tuvo esa experiencia según ella, y dice que fue real. Dice que ella mientras estaba en el quirófano de jovencita, de niñita, más joven que 10 años, ella murió y vio un túnel, y vio unos colores, y vio unos ángeles. Y esa fue la experiencia que ella narró. Pero en Job nos dice la palabra de Dios, la nube se desvanece y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo reconocerá más. Eso es lo que dice la Biblia, que el que desciende al sepulcro, es decir, el que muere, no subirá más, no volverá a su casa y no subirá. A veces cuando nosotros tenemos, y claro, la gente puede contar sus experiencias y sus emociones y yo no las cuestiono. Pero si yo voy a basar mis creencias, tengo que basar en la palabra de Dios. A veces uno si come fuerte en la noche, uno a veces tiene sueños. Y esos sueños a veces son muy reales. Hasta uno escucha y siente y puede palpar. Pero amados hermanos, la autoridad por la cual nosotros nos reunimos no está basada en emociones ni en, ni en experiencias, ni en sentimentalismos, ni tampoco basado en tradiciones humanas, ni tampoco basado en enseñanzas o el magisterio de los hombres, sino son basadas en la palabra de Dios. Y esa es la autoridad que tenemos, amados. Algo bueno que tuvieron allí en la Reforma, durante la Reforma Protestante, fue el concepto de la sola escritura. Solo la escritura, nuestra base de fe y conducta. No importando cuán sinceras sean nuestras experiencias o con cuánta sinceridad nosotros digamos las cosas. La Biblia está llena de gente que actuó con sinceridad,
pero estaban equivocadas. Muchas veces con buena intención, muchas veces muy fuera del lugar. Apolos predicaba la palabra con denuedo, pero solo conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? Y una vez se le explicó mejor, se ciñó a las escrituras. Y así que sea con nosotros, amados hermanos. Entonces, la primera cosa que quiero notar en este texto que hemos leído en Salmo 50 es la autoridad para reunirnos. Dice Dios, juntadme mis santos, ¿verdad? Que se junten. El escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la ordenanza de Dios, juntadme mis santos, Dios lo ordena. Este es el terreno más seguro en el que nos podemos pisar, ¿verdad, amados hermanos? La autoridad de la palabra de Dios, así dice el Señor, ¿verdad? No decimos nosotros. Entonces, Dios le ordena juntarme mis santos, esa es la autoridad, es el mandato que Dios da. Y Él tiene la autoridad por medio de su palabra para ordenarlo, ¿verdad? Este es el terreno más seguro, siempre, así dice el Señor. ¿Qué dicen las Escrituras? Como los bereanos, cada día las Escrituras examinaban lo que habían sido enseñados por parte de los apóstoles y aquellos misioneros que fueron a hablar con ellos. Este es el terreno más seguro, amados. Siempre el terreno firme. ¿Qué dicen las Escrituras? Cuando haya desacuerdos, ¿qué dicen las Escrituras? Cuando haya dudas, ¿qué dicen las Escrituras? Jeremías, Isaías, todos esos hombres dijeron, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Así mandó Jehová, dice Moisés, muchas veces, ¿verdad? Ese es un terreno seguro, firme, en el cual nos podemos nosotros cimentar, ¿verdad? Es uno de los principios bíblicos en los que nos podemos nosotros, uh, por el cual nosotros nos podemos dejar guiar. Y nosotros cuando vemos esto, dice, ¿verdad? Como ahí mencioné en Mateo 18, 20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Si nosotros examinamos la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia que se formó en Hechos capítulo 2, podemos decir, como leímos anteriormente, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de los hombres, la doctrina de los apóstoles que ellos habían recibido de parte de Cristo, y Cristo es la autoridad, porque esta es su palabra. También en las oraciones, perseveraban en las oraciones. Y cuando dice las oraciones no se refiere a la oración privada, se refiere a la oración pública, ¿verdad? Y en todas nuestras reuniones nosotros tenemos oraciones, tenemos nuestra reunión de oración específicamente para oración, ¿verdad? Pero también en estas reuniones nosotros oramos e intercedemos y damos acción de gracias y alabamos por medio de nuestras oraciones. Y ellos perseveraban en el partimiento del pan, es decir, el partir el pan y beber de la copa. Y también ellos participaban en muchas cosas, amados hermanos. No voy a leer todos los textos ahorita por cuestión de tiempo, pero también nosotros tenemos no solo la iglesia en Jerusalén, tenemos el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Ellos se juntaban, los santos, ¿verdad? Se juntaban. Antioquía y en Filipos, ¿verdad? A la iglesia de Cristo que está en Filipos, con los ancianos y diáconos. Entonces vemos esas tres iglesias primitivas y eso sería un buen estudio privado en vuestra casa para que vosotros podáis leer en su casa estos ejemplos, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, que está en el libro de Hechos, ¿verdad? De Hechos capítulo 11 al capítulo 15, vamos a ver cómo ellos manejaban las situaciones, cómo ellos enviaban misioneros, cómo ellos se juntaban, qué hacían en sus reuniones, cómo oraban, etcétera, etcétera. Y también en Filipenses capítulo 1 podemos ver lo que constituye una iglesia local de manera sumaria. Ahí se nos explica. Ahora, no solamente la autoridad en la que nos reunimos, ¿verdad? Como leímos ahí, juntadme mis santos, pero también los miembros de la reunión, es decir, ¿quiénes se reúnen? ¿Quiénes son esos santos? ¿Verdad? Y lo hemos hablado, los santos son los que han sido apartados para Dios con un propósito. Los santos son todos los creyentes que han creído en Cristo, son santos, porque han sido santificados por la sangre de Cristo. Rociados, nos dice el apóstol Pedro, rociados, ¿verdad? Santificados por la sangre de Cristo, con un propósito de ser santificados
No es solamente salvarnos, sí, nos salvamos, somos salvos por la gracia de Dios, pero también es con propósito. El propósito para obedecer, ¿verdad? Para ser luz en medio de las tinieblas, para proclamar a Cristo con nuestras vidas, en el caso de los casados, para mostrar el amor de Cristo por su iglesia en cuanto a su matrimonio, ¿verdad? Entonces hemos sido santificados por ese propósito. Mis santos son mis santos. Los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio, ¿verdad? Los que hicieron pacto con sacrificio. Eh, eh, y vamos a buscar unos textos, amados hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios 1 y versículo 2. Primero Corintios 1, 2, dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos desde el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Me encanta esa frase. Y el hermano Sóstones, apóstol por la voluntad de Dios, no autoproclamado. Y en el tiempo necesario que asistía al apostolado, quienes fueron los que pusieron el fundamento para toda enseñanza. Y el fundamento es Cristo y ellos construyeron sobre ese fundamento. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces, a todos los que invocan, a todos en cualquier lugar, santificados, es decir, puestos aparte con propósito, llamados a ser santos. Esa es nuestra posición en Cristo. Santificados, el proceso por el cual nosotros somos hechos mejor, santos, perfectos, perfeccionándonos hasta el día de Cristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el fin. Entonces el proceso de la santificación es un proceso, ya llamados a ser santificados, pero también llamados a ser santos. Ese es el estándar de Dios, porque como dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo Dios, nuestro Dios, soy santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, seamos apartados en nuestra manera de vivir, apartados de los sistemas del mundo. Por eso el Señor dice allí en el Salmo 50, juntadme mis santos, ¿verdad? Juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Como hemos sido rociados con la sangre de Cristo, amados hermanos, somos santos, santificados con un propósito, ¿verdad? Me gusta como lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Elegidos según la presciencia o el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, somos llamados, somos santificados en Cristo Jesús, es decir, fuera de su obra no podemos ser santificados y somos llamados a ser santos, es decir, nuestro caminar debe ser caracterizado por la santidad, no debe ser caracterizado por parecernos al mundo, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en sus prioridades, cómo usan el tesoro que Dios les ha dado, en cuanto a, a nuestro deseo por la venida del Señor, amados hermanos. Eso nos hace a nosotros también, eso es la santidad práctica en nuestras vidas. Nos hace, si esperamos a Cristo pues de todo corazón, nosotros vamos, si yo espero, ¿verdad? Si yo espero a mi mamá que va a venir a visitarme, yo preparo mi casa, preparo su cuarto, preparo todo. Pongo todo en orden para que cuando mi mamá venga, ella se regocije conmigo y esté todo en orden. Asimismo, el que tiene esa esperanza, amados hermanos, pone su vida en orden. Es decir, se santifica, se prepara. Entonces, amados hermanos, tristemente muchas veces podríamos ser culpables de eso y podemos ser, y hemos sido culpables, por lo menos lo digo por mí. Muchas veces estamos tan ocupados, a veces no en cosas malas de este mundo, pero en el trabajo, aún en la obra del Señor. Pero nos olvidamos del Señor de la obra, nos olvidamos de estar con Él, tener comunión con Él. Y nunca olvidemos eso, amados hermanos, llamados a ser santos, separados para Dios.
Vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 7. Vamos a Romanos 1:7. Romanos 1:7. Aquí hay unas oraciones muy largas, ¿verdad? Por eso a veces empiezo desde el versículo antes. Pero vamos a empezar desde el 5, desde Romanos capítulo 1 y versículo 5. Romanos 1:5. Dice así, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Él recibió el apostolado por Cristo, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por causa de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, le está hablando a los romanos, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese es nuestro llamado, a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a ser santos. Fíjense que también lo llama amados de Dios. Somos amados de Dios, los santos, redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los miembros de esta reunión? Son los santos. Y por lo tanto, las reuniones de la iglesia tienen que estar caracterizadas por esa santidad y por la regla de la Escritura, ¿verdad? No puede estar caracterizada por lo que caracteriza al mundo. Y, amados hermanos, nosotros vemos un patrón en la iglesia de Cristo, en todos nuestros hermanos que han sido salvos por la gracia de Dios, y amamos, amados hermanos, pero muchas veces las reuniones de la iglesia son caracterizadas por cosas que se parecen al mundo. Su música se parece a la música del mundo. Sus actividades se parecen a las actividades del mundo. Sus prioridades parecen las prioridades del mundo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, yo he visto púlpitos de gente bien intencionada, muy bien intencionada, amados hermanos, hablando de política, hablando de justicia social? Amados hermanos, nosotros no vinimos al mundo a predicar la justicia social. La justicia social no es la justicia bíblica, vamos a ponerlo de esa manera. Hay una distinción muy grande. La justicia social como la cree en el mundo es muy diferente. La justicia bíblica es diferente, la justicia de Dios es diferente. A hablar, a hablar de los seres humanos y de todas estas cosas y no centrados en Cristo y en su palabra. Y sí, hay temas que son importantes, amados, pero nuestras reuniones deben ser caracterizadas por santidad, por ser llamados a santos, por ocuparnos de las cosas santas. Cuando el israelita llevaba su sacrificio al tabernáculo o al templo más adelante, todo tenía que ver con el sacrificio, todo tenía que ver con la obra que hacían esos sacerdotes en cuanto al sacrificio, todo tenía que ver con la presencia de Dios y siempre con ese respeto. Ahí no entraba cualquiera corriendo por esa puerta del tabernáculo y se metía, déjame ver cómo está el arca. No, no, esas cosas se trataban con el sumo cuidado, ¿verdad? Y así debe ser tratado, ¿verdad? Todo lo que hacemos, amados hermanos, cuando nos reunimos, los santos, debe ser tratado con el máximo cuidado, ¿verdad? Somos amados de Dios, llamados a ser santos. Ya hemos explicado lo que son santos, ¿verdad? Hemos explicado que esos son apartados para Dios con un propósito, y ese propósito es que anuncien las virtudes de Cristo, que anunciemos el testimonio de Cristo, ¿verdad? Y se aplica a todos los que están, a todo cristiano, aplica a todos los que son santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez para siempre, nos dice Hebreos. Todos los santificados mediante la ofrenda de del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, nos dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Al instituir la cena del Señor, él mismo dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama para la remisión de los pecados. Entonces, vemos que los que están redimidos, los que han tenido sus pecados eliminados por la sangre de Cristo, somos los que nos reunimos, ¿verdad? A mis santos. Cristo se constituyó mediador de este acto por medio de la muerte, ¿verdad? Nos dice Hebreos capítulo 9. Él constituyó mediador y lo ratificó por su propia sangre. Esto lo dice Hebreos, no voy a entrar en eso ahora, ¿verdad? Pero si usted lee Hebreos capítulo 8, 9, 7 al 9, al 10, habla muchas de las cosas que Cristo hizo por nosotros. Nos constituyó
se constituyó mediador de este acto por medio de su muerte y lo ratificó con su propia sangre, ¿verdad? Y, y es garantizado por su vida. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 7, 25. Hebreos 7, 25. Vamos a Hebreos 7, 24 para leer la oración completa. Hebreos 7, 24 al 25 y un poquito más. Hebreos 7, 24 dice: mas este, refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, perdón, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, incambiable, que no cambia. Versículo 25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive, él resucitó. Cantamos esta mañana, el Señor ha resucitado. Aleluya, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Viviendo para siempre para interceder, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual también puede también salvar eternamente a los que él se acercan a Dios, ¿verdad? Se acercan a Dios, han sido santificados, rociados con la sangre de Cristo. Eso es parte, ¿verdad? En nuestra posición, amados hermanos. Yo sé que estoy tratando de ir muy rápido, pero en cuanto a nuestra posición, hemos sido hechos cerca por Cristo, hemos sido santificados para poder acercarnos a Dios. Y Cristo es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿verdad? Apartado, inocente, santo, apartado de los pecadores. Y nosotros como sacerdocio santo, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, somos escogidos por él. Y estamos apartados, estamos santificados, pero todo en relación con Cristo. Y ese es mi punto, amados hermanos. Sé que he mencionado varios versículos, pero mi punto es que nuestra santidad es en relación siempre con el Señor Jesucristo. Yo puedo ser la mejor persona del mundo, puedo ser el más que ayuda, el más que coopero, el más que ofrendo, todo eso, pero si no estoy en Cristo no soy santo. Y, ¿verdad? Hay algunos que son proclamados santos por la iglesia tradicional romana, pero amados hermanos, somos santos en Cristo. No somos santos porque un papa lo promueva, no somos santos porque lo diga la enseñanza de la iglesia, somos santos porque estamos en Cristo Jesús. ¿Y a quién es que llama a Dios a esa reunión? A mis santos, que somos pecadores salvados y que somos santos por la obra de Cristo y somos apartados con un propósito, de nuevo, como he dicho, para anunciar las virtudes de Cristo, para hablar de Él, para ocuparnos en Él, para proclamarlo a Él, para evangelizar en su nombre, para reunirnos en su nombre, para todas estas cosas. Ahora, de nuevo, la tercera cosa que quisiera considerar, el centro de reunión. ¿Qué dice ahí en nuestro texto en cuanto al centro de reunión? Nuestro texto dice, una vez más, nuestro texto dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, eh, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y es a mí, ¿verdad? El centro de reunión es a mí. Cuando juntarme a mis santos, ¿a quienes nos reunimos? A Él, a mí. Es el centro de reunión. Todo es centrado en Dios, como he dicho antes, centrado en Cristo, centrado en Dios. No centrado en las necesidades o en las cosas que los hombres quieren hacer, sino en Dios. Todo debe ser centrado en Él. Ahora, dice aquí, como dice, cuando el Señor dio las instrucciones, lo leí esta mañana, en Éxodo, Él dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sabemos que una vez hizo ese santuario, eh, los israelitas una vez se desesperaron y formaron un becerro de oro porque Moisés se tardaba, estaba hablando con Dios. Y Moisés estaba recibiendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, y recibiendo instrucciones, y teniendo comunión con Dios. Y el pueblo se desesperó y forjó un becerro de oro, ¿verdad? Y como causa, y no voy a entrar en eso, pero entraron ellos allí en el pecado. ¿Y qué dice el Señor? Le dice a Moisés, toma el tabernáculo y llévatelo lejos, fuera del campamento.
En figura, amados hermanos, eso es lo que es la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia, eclesía, en el idioma original griego, significa aquellos que son llamados fuera de. Y el campamento de este mundo no es nuestro hogar. Ni todos los israelitas eran parte del pueblo de Dios. Sí, como etnia, como grupo étnico, Dios los había sacado de Egipto. Pero ahora vamos a hablar al Israel de Dios, al Israel espiritual. Fueron sacados fuera del campamento. Y Dios dijo, lleva mi tabernáculo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Dice la Biblia fuera del campamento, en el libro de Éxodo. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios. Y era el lugar de reunión. ¿Dónde se iba a reunir? No en el campamento del pueblo que había idolatrado, del pueblo que se había desesperado. No, salgamos fuera del campamento, lejos. Y allí levantó Moisés el tabernáculo y erigió el tabernáculo. Y los que querían tener comunión con Dios iban allí, a mí. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 13? Salgamos fuera, pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Vamos a leerlo, ¿verdad, amados hermanos, juntos para que lo puedan ver. Hebreos capítulo 13 y versículo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 13. Hebreos 13, 13. Hebreos 13, 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, el rechazo que él recibió. Así como Dios instruyó a Moisés que sacara el tabernáculo de reunión porque se había contaminado el pueblo, salgamos fuera pues a él, fuera del campamento. A recordar que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, a los creyentes judíos y también a los judíos en general. Y está lleno de imágenes del Antiguo Testamento y está lleno hace alusión a historias del Antiguo Testamento. Y está haciendo alusión a eso, ¿verdad? Cuando Moisés sacó el campamento fuera, lo sacó fuera, lejos. Así el apóstol que escribe o el escritor a los hebreos dice, salgamos pues fuera, salgamos pues a él. ¿A quién? A mí, a Jesús, fuera del campamento, fuera de los sistemas religiosos de este mundo, fuera de las prioridades de este mundo. Amados hermanos, muchos sistemas religiosos y muchos cristianos que están en ellos, no lo niego, muchos cristianos buenos y con buen testimonio, pero muchas veces no han obedecido eso, salgar fuera del testimonio. Yo pienso en la iglesia de Inglaterra, por ejemplo. La iglesia de Inglaterra está llena de impíos, de gente que no creen ni siquiera en la palabra de Dios, ni creen literalmente en los milagros de Cristo. Obispos dentro de la iglesia de Inglaterra. Hace muchos años atrás, un gran predicador que se llamaba Martin Lloyd-Jones, él fue a una conferencia evangélica y él les dijo a ellos, salgan fuera de ese sistema. Y se levantó un obispo de ellos, famoso, y dijo, no, lo regañó en público allí. Él estaba diciendo, quédense en el sistema. Pero la Biblia dice, salgamos fuera del sistema, fuera de la religión de estas personas. Estas personas dicen adorar a Dios, pero también adoran al becerro de oro. Y están en contubernio con el poder político. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y sí, nosotros oramos por los gobernantes. Y sí, como parte de nuestra responsabilidad cívica, a veces vamos y votamos también. Si hay alguien por el cual nosotros, por nuestras convicciones, podamos votar, ¿verdad? Una persona que se alinee más a los principios bíblicos, pero en realidad Dios es quien pone y quita gobernantes. Y como decía José Martí, ¿verdad? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen muchas veces. Pero amados hermanos, nuestro gobernante es Cristo. Nuestro reino es un reino espiritual. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que manda. Entonces, ¿a quién nos reunimos? El centro de reunión es a mí. ¿Verdad? Salgamos fuera, pues, a Él. Fuera del campamento. Fuera de... Llevando su vituperio. Identificándonos con Él. No con una denominación. No con un grupo particular. No con un concilio. No con un presbiterio de personas que gobiernan un grupo de iglesias, no. Salgamos fuera a Él. Hagamos pues fuera del campamento a Él, llevando su vituperio, llevando su nombre, e identificándonos con Él. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos, el mundo
Sí, el mundo que respeta el cristianismo, pues quizás nos trata mejor, pero vemos cada día cómo más y más se aleja el mundo, ¿verdad? Y cómo más el mundo que dice ser cristiano, a la larga por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y cuando yo veo personas decir que son cristianos, pero tratan de justificar sus acciones o sus filosofías, diciendo, bueno, uh, después de todo, no está mal abortar a un niño porque una mujer sufrió tal o tal cosa. No, la Biblia dice que la vida empieza desde la concepción. Pero hay cristianos, hay personas que dicen ser cristianas y dicen no. Y hay alcaldes, he escuchado, ¿verdad? Alcaldes decir, no, somos cristianos y todo eso. Y de momento traen a cualquier poca vergüenza para unas fiestas, ¿verdad? En la ciudad. Y la pagan ellos. ¿Por qué? Porque hay una dicotomía, ¿verdad? Es decir, la gente tiene un compartimiento. Bueno, yo soy funcionario, yo soy fulano, yo soy maestro, yo soy esto. Y en la escuela, pues yo soy eso. Cuando voy a la iglesia, soy cristiano. Cuando estoy con mis amigos del pues ellos son mis amigos, sí. Yo no hablo de Cristo porque, pues yo estoy ese es mi compartimiento, esa es mi vida privada. No, somos santos. Somos cristianos 24/7, sea funcionario de gobierno, sea maestro, sea conserje, sea doctor, sea lo que sea alcalde, sea lo que sea. Yo soy cristiano todo el tiempo, todo el tiempo. Y si yo empiezo a actuar como tal, me va a costar. Y yo me acuerdo de un hermano de El Salvador que fue diputado, es decir, miembro de la legislatura nacional de El Salvador. Y después que él conoció al Señor, él siguió, ¿verdad? Porque era su responsabilidad seguir haciendo su trabajo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Él me contó, era tan feo lo que uno veía ahí, tantas cosas y tantos chanchullos, como decimos en Puerto Rico, que él al final decidió no seguir corriendo y se salió. Y a gran costo personal, a gran costo, especialmente en remuneración. Pero él estuvo dispuesto a salir fuera del campamento llevando su vituperio, identificándose con Cristo, aunque le costara, ¿verdad? Y así debe ser con nosotros, amados hermanos. Él es el centro de reunión, Él es el centro de nuestras vidas. Es como yo me acuerdo de la señora Smith allá que me alquiló su sótano unos años, allá cuando estaba en la universidad. La vida de ella giraba alrededor de la iglesia, esa era su vida. La iglesia del Señor, el tabernáculo del Señor, el lugar de reunión, esa era su vida. Y yo le doy gracias a Dios por esos hermanos con que yo conocí allá en Ohio, cuando yo era estudiante. Yo aprendí algo muy importante de ellos, que quizás no vi tanto aquí en Puerto Rico cuando yo me criaba. La iglesia era su vida. Y la iglesia era su vida porque el Señor era el Señor de la iglesia. Era su vida. Todo giraba alrededor de qué puedo hacer para adelantar el reino de Dios. Eso aprendí yo de ellos y le doy tantas gracias a Dios que Él me puso allí para yo aprender de ellos cuáles son las prioridades en nuestra vida. Ahora, hemos hablado de la autoridad, hemos hablado de los miembros de la reunión, hemos hablado del centro de reunión y hablamos de la separación un poco también, la separación, ¿verdad? Salgamos a él, ya he mencionado en el campamento, ¿verdad? Vamos también, leímos ahí en Hebreos 13:13, vamos a 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, aquí está hablando en el contexto, ¿verdad? Versículo 14 dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Verdad? ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Y el versículo 17, la exhortación del apóstol. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí hay muchas exhortaciones, ¿verdad, amados hermanos? Y se nos habla de apartarnos de las tinieblas. La epístola de los tesalonicenses nos dice que nosotros somos del día, no de la noche. Por lo tanto, debemos andar como de día y no de noche, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y leímos esta mañana en nuestra lectura bíblica, leímos acerca de las tinieblas. Si tu ojo es malo y está oscuro, no tiene luz, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Lo leímos, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 6. Y amados hermanos, esa es la exhortación que nos da, ¿verdad? Salir, la separación de la reunión, salir. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial, que era un Dios falso? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Amados hermanos, yo a veces le hablaba a los jóvenes, mis alumnos, y le digo, muchachos, a mí me da un poquito de preocupación que los mejores amigos de ustedes, de muchos jóvenes cristianos, son gente del mundo, son sus amigos de la iglesia, de la escuela secular, son sus primos que no son salvos. Y le hablo también a los no tan jóvenes como nosotros. ¿Cuáles son nuestros mejores amigos? ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Con quién conversamos? ¿Con quién compartimos? ¿Son gente del mundo? Aunque sean familiares, son del mundo. Las relaciones familiares, incluyendo el matrimonio, son relaciones temporales. En el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Seremos como los ángeles del cielo. Amados hermanos, las relaciones temporales en el mundo y de familia son importantes, pero más importantes son las relaciones en la familia de la fe. Mucho más importantes. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Y sí, la gente le va a sacar en cara, no, que tú ya, desde que estás en los aleluya, desde que te has convertido, desde que estás en la religión, ya tú no compartes con nosotros. No es que uno no comparta con ellos, es que si los familiares de uno van a ir a beber y a emborracharse, nosotros no tenemos comunión con eso. Y si los hermanos de nosotros y nuestros amigos quieren ir a ver películas que no deben ver, nosotros no nos vamos a sentar en la silla de escarnecedores para compartir con ellos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Y dice aquí, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Verdad? Y andaré con ellos, habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el apóstol, ¿verdad? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, ni lo toquéis, ni lo probéis, ni lo tentéis, y yo os recibiré. Muchas veces en nuestra cultura nos acercamos al fuego hasta donde podamos sin quemarnos, ¿verdad? Yo voy a mirar esa película hasta donde aparezca porque tengo curiosidad. Yo voy a ver esto, voy a hablar esta conversación, ¿verdad? Porque no me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Y nos acercamos un poquito, pero no nos lanzamos al fuego. No, amados hermanos, la Biblia nos dice a todos nosotros, apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ni siquiera lo toquéis, ni siquiera lo trate de probar. Ese es el estándar de Dios, amados hermanos, la separación, ¿verdad? Y si en nuestra vida privada nosotros tenemos separación, las reuniones de la iglesia van a ser mucho más provechosas para todos nosotros, ¿verdad? Porque se va a notar. Ahora, lo último que quisiera tocar, ¿verdad? La unidad de la reunión. Él dice, juntad mis santos, juntadme mis santos. La unidad, habla de unidad. Somos un cuerpo, la iglesia universal y también su manifestación local, la iglesia local. Salmo 133, vamos a leerlo. Salmo 133. Y hablando de eso, de la separación, ¿verdad? Es como una alumna me dijo hace poco, pero mister, o sea, que los niños aquí le dicen mister a los maestros, ¿verdad? Pero mister,
Si no nos metemos en eso, ¿cómo vamos a saber? Y yo le dije a ella, no hay que meterse en el lodo para saber que el lodo ensucia. No hay que restregarse en el lodo ni revolcarse en él para saber que ensucia, ¿verdad? Como vemos los cerdos que se huelgan en el lodo. No es necesario para nosotros, amados hermanos. Hay cosas que con mirar la portada ya sabe uno que no es bueno. Hay revistas que con mirar la portada ya uno sabe que no son buenas. Hay programas que con ver los cortos ya se sabe que no son buenos. Y nosotros no debemos ni acercarnos, ni tocarlo, ¿verdad? Ni con la pupila de nuestros ojos, ¿verdad, amados hermanos? Ahora, Salmo 133 dice, cántico gradual de David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, que es lo que significa, estoy leyendo la Reina Valera SBT, es como buen óleo o aceite sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la unidad de la reunión, ¿verdad, amados hermanos? La bendición de la unidad, el aceite o el óleo, como dice nuestra amada traducción, el óleo significa ese aceite con que era ungido. Si usted lee en Éxodo capítulo 34, usted va a ver que Aarón, que fue el primer sumo sacerdote de Israel, fue ungido con ese aceite. Y obviamente los hombres de Dios en aquella época no podían afeitarse la barba, ¿verdad? Los judíos tenían una prohibición, no podían afeitarse la barba. Entonces nos habla de que ese aceite se le echaba en la cabeza, pero se regaba por su barba, se regaba hasta lo último de su túnica, de sus vestiduras. Las vestiduras de Aarón nos habla de identificación y testimonio. Todo el mundo que veía a Aarón sabía que era sacerdote del Dios Altísimo. Todo el mundo que veía a sus hijos sabía que eran sacerdotes. Era su testimonio. Las vestimentas nos hablan de testimonio. El aceite nos habla del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu. Y el rocío nos habla de las bendiciones. Por eso dice, porque de allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amados hermanos, la bendición de estar juntos, en unidad, en armonía, como dice la versión del 60. En armonía. Armonía significa en pleno acuerdo. Es un término musical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos reunidos bajo la misma cabeza. Y el borde, ¿verdad? Ya, su vestidura habla de... Y el rocío desde el Hermón, el monte Hermón está en el norte de Israel, amados hermanos, en el norte. El monte de Sión está en el sur. La bendición toda, desde el norte hasta el sur, como de la cabeza hasta los pies. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener mapas en la Biblia. Usted puede chequear dónde está el monte Hermón, puede chequear dónde está el monte de Sión. Y están uno al norte y otro más al sur. Es decir, se riega la bendición, ¿verdad? Cuando habitan los hermanos juntos en armonía, porque somos sacerdotes, porque aprendemos unos de los otros, oramos unos por los otros. Esa es parte de la unidad. Vamos a ver cómo eso lo hacían los hermanos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en comunión, eso es comunión. Y vendían las posesiones y los bienes, los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Ahora, versículo 46. Este es el versículo que más me gusta. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora, el partimiento del pan aquí es el compartir, no es el... Podría referirse también a la cena del Señor si habían iglesias en las casas individuales. A veces se podría interpretar, yo lo interpreto de esta manera, no quiero ser dogmático ni quiero imponerle a vosotros esta interpretación, pero yo creo que ahí se refería a la comida fraternal en las casas, porque sabemos que había solo una iglesia en Jerusalén en aquel tiempo. Y comían juntos con alegría
y con sencillez de corazón, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, amados hermanos. La sencillez, la humildad, el vínculo, la comunión, lo que tienen en común es Cristo. Y si imitamos a Cristo, así nos vamos a conducir en la casa de Dios. Unánimes partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con humildad de corazón, ¿verdad? Con un simple propósito. Sencillez también puede ser un propósito igual, singular, el único propósito, que es estar en la hermandad bajo Cristo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense, amados hermanos, que eso es lo que produce la verdadera comunión. Es comunión en las cosas de Dios, no en las de este mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces podríamos fallar en eso, verdad, amados hermanos? Eh, Tenemos tantos temas en nuestra cabeza, no necesariamente hablando cosas vulgares ni nada, pero muchas veces hablamos poco del Señor fuera de lo que es la reunión oficial, ¿verdad? Entonces debemos llenarnos del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, vemos que eran perseverantes en la oración y tenemos la promesa del Señor, ¿verdad? Ellos oraron cuando Juan y Pedro fueron encarcelados, oraron y la promesa del Señor, todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré. Fíjese, lo que pidieras en mi nombre, es decir, según la voluntad de Dios. Y otra cosa, amados hermanos, para terminar, un último versículo en nuestro texto original, en Salmos 54. Estamos en el 55, pero ahora vamos al 4, Salmo 54. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, ¿verdad? Antes de juntar a los santos, que dice en el versículo 4 del Salmo 50, dice, convocará a los cielos de arriba, esto es Dios, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Otra cosa que debe, un principio en la iglesia, además de lo que hemos mencionado, ¿verdad? El principio de la autoridad a la que nos reunimos, los miembros, quiénes son los miembros de una iglesia local, el centro de reunión, la separación que debe haber en nuestras vidas, la unidad que debe haber en una iglesia local. También tenemos la disciplina en una iglesia local, ¿verdad? Y es muy importante la disciplina. Eh, Esto es algo que afecta a muchas iglesias locales. ¿Por qué? Porque no se practica la disciplina. Y cuando hay conductas en una iglesia local, tiene que haber disciplina. Y dice aquí, ¿verdad? Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dios hace juicio sobre su pueblo y también nos ha dado a nosotros los parámetros y los principios por los cuales nosotros debemos disciplinar a cualquier hermano que salga de lo que es la comunión en una iglesia local. Y ese hermano, ¿verdad? Si tiene el espíritu y es humilde, se someterá a la disciplina. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, nos dice Salmo. Dios es terrible en la congregación de los santos, ¿verdad? Y esto refleja la asamblea cristiana, amados hermanos. No voy a tomar el tiempo ahora, ¿verdad? Porque ya nos hemos pasado unos minutitos, pero quisiera decirles, en la iglesia de Corintios no se había tomado cartas en el asunto con un hermano que estaba en fornicación. No se tomaban cartas en el asunto. Y Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes van a juzgar los ángeles? El juicio comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que haber disciplina, ¿verdad? No es como la iglesia popular en nuestro país, donde uno puede hacer y deshacer, y va y se sienta allí y toma de la misa, ¿verdad? Y no importa lo que hizo, ¿verdad? No solo en la religión popular, pero también en muchas iglesias, tristemente, la gente dice, y está muchas veces mal usado, ¿verdad, amados hermanos? ¿Quién eres tú para juzgar? No, nosotros no estamos para sentenciar. Dios es el que sentencia y el que en última instancia conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos dijo juzgar con justo juicio. Y está esta actitud, bueno, está en adulterio este hermano, pero bendito, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y se le permite tomar la comunión y se le permite hacer cualquier cosa. Eso no es disciplina. Y la gente dice, no, allí, y la gente de la comunidad dice, allí va fulano y él es adúltero. Qué triste cuando la gente del mundo tiene más discernimiento que nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántos políticos han tenido que renunciar por eso también?
renunciar a aspiraciones porque cometieron actos que la gente no acepta. ¿Cuánto más en la iglesia de Dios, amados hermanos? Nosotros debemos tener esa disciplina, porque la santidad conviene a tu casa, ¿verdad? La santidad, la separación, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? En este tema tan importante que hemos hablado, y para repasarlo, voy a mencionar, y con esto terminamos, ¿verdad? La iglesia en principio, es decir, sus fundamentos, sus bases, ¿verdad? La autoridad para reunirnos, quiénes son los miembros de esa reunión, eh, y el centro de reunión que es Cristo, la separación de cada uno de ellos, salgamos a Él, la unidad del cuerpo y también la disciplina del cuerpo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tus enseñanzas, por los principios bíblicos que podemos ver en tu palabra, oh Padre. Sabemos que somos polvo, como decía Abraham, pero tú nos escuchas por los méritos de Cristo. Te damos gracias por esa salvación tan grande. Y Padre, te pedimos que impresiones en nuestros corazones, en nuestras entrañas, un amor más grande por ti cada día, una devoción más grande, una devoción a tu iglesia, un amor por la iglesia, la que Cristo amó y se dio a sí mismo por ella. Te damos gracias, Padre, por las enseñanzas de tu palabra. Te damos gracias por todos los hermanos aquí y en todas las iglesias en nuestro país que se ciñen, que quieren de corazón seguir tu palabra y lo que tú mandas. Y oramos por ellos, Padre. Te damos gracias por su testimonio y te pedimos que nos ayudes también en la manera que sea posible a asociarnos con hermanos así. Así, Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos tu ayuda en la reunión del miércoles. Pedimos tu misericordia camino a nuestros hogares. Y también oramos por aquellos que nos gobiernan, Padre, por el gobernador. Te pedimos por los alcaldes aquí en Guayama y en Salinas. Te pedimos por la policía, Padre. Te pedimos que tú los salves, que tú tengas misericordia de ellos. Y te damos gracias, Padre, que hasta el día de hoy los gobernantes que tú nos has puesto nos han permitido poder predicar, nos han permitido poder reunirnos, no nos han prohibido leer tu palabra y proclamarla. Oh Padre, oramos por ellos, ten misericordia de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.